Tercer mensaje divino. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. Regeneración. Vuestro Señor os ha revelado de tiempo en tiempo la existencia del espíritu, su esencia y su arcano, porque aún llevándolo en vosotros, es tan denso el velo en que os envuelve vuestra materialidad, que no podréis llegar a contemplar lo que es más noble y puro en vuestro ser. Muchas son las verdades que el hombre se ha atrevido a negar. Sin embargo, la creencia de la existencia de su espíritu no ha sido de las que haya combatido más, porque el hombre ha sentido y ha llegado a comprender que negar a su espíritu sería tanto como negarse a sí mismo. El amor es la fuerza más poderosa con la que el hombre podrá alcanzar su regeneración. En el segundo tiempo muchos dudaron de mí. No podían creer que el hombre humilde, mezclado entre las turbas de menesterosos, de enfermos y pecadores, fuese el Maestro, el Verbo del Padre. Y al contemplar mis beneficios y obras de amor y de perdón, decían: ¿es un hechicero o un profeta? Cuando estuvo ante mi presencia aquella mujer que había cometido adulterio, quisieron probarme y dijéronme: juzga a esta mujer que ha pecado. Es perversa y no merece estar entre nosotros. Arrójala, porque no es digna de oír tu enseñanza ni compartir tu pan. Entonces yo les dije: vosotros conocéis la culpa de esta mujer. Todos juzgáis que es pecadora. Mas aquel que se encuentre limpio y libre de todo pecado, que arroje la primera piedra. Yo toqué a través de su conciencia a los que la acusaban, y pronto conocieron que sus culpas eran muy grandes, mayores de la de aquella mujer, y avergonzados se retiraron, y la que había sido acusada y juzgada por aquella turba me pidió perdón. Reconoció su mancha y fue tan grande su arrepentimiento que se sintió purificada y en su corazón se encendió el amor. Entonces la levanté y le dije: yo te perdono. Anda y no vuelvas a pecar. Así, cuando vosotros os sintáis torturados por el peso de una culpa y estéis arrepentidos, limpiaos con la oración y con las buenas obras. Venid a mí, recobrad la paz y no volváis a pecar. Mas también os digo: ¿por qué juzgáis sin piedad las faltas ajenas y no miráis vuestro interior? Yo os perdono desde antes de cometer la falta, y cuán pocas mujeres arrepentidas he encontrado en el camino. Mas os anuncio una vez más que el pecado desaparecerá. La tierra será limpia. El hombre volverá a oír la voz de su conciencia. Yo os invito a morar conmigo, y ese es el único camino para llegar a mí. Pensad que de los ejemplos que deis, así como de vuestras obras, después de que yo haya dejado de hablaros, depende que muchos de los corazones que no tuvieron la dicha de escucharme en esta manifestación, despierten a la fe y se conviertan a mi obra. Os pongo como un ejemplo de estas palabras la conversión de Saulo, más tarde llamado Pablo, quien entregó por completo su cuerpo y su espíritu al servicio de su Señor. Pablo no se contaba entre los 12 apóstoles. No comió en mi mesa, ni me siguió por los caminos para escuchar mis enseñanzas. Más bien, él no creía en mí, ni veía con buenos ojos a los que me seguían. En su corazón existía la idea de exterminar la simiente que yo había confiado a mis discípulos, la cual empezaba ya a extenderse. Pero Pablo ignoraba que él era uno de los míos.
Conocía que habría de venir el Mesías y creía en ello, mas no podía imaginar que el humilde Jesús fuese el Salvador prometido. Su corazón estaba lleno de la soberbia del mundo y por eso no había sentido la presencia de su Señor. Saulo se había levantado en contra de su Redentor. Perseguía a mis discípulos así como a las gentes que a ellos se acercaban para escuchar mi mensaje de labios de aquellos apóstoles. Y así le sorprendí, dedicado a perseguir a los míos. Le toqué en lo más sensible de su corazón y al instante me reconoció, porque su espíritu me esperaba. Por ello oyó mi voz. Fue mi voluntad que aquel hombre público se convirtiese de esa manera para que el mundo fuese presenciando a cada paso esas obras sorprendentes que le sirviesen de estímulo a su fe y a su comprensión. ¿A qué citar hecho por hecho la vida de aquel hombre que desde entonces se consagró a amar a sus semejantes, inspirado en el amor hacia su Maestro y en sus divinas lecciones? Pablo fue uno de los más grandes apóstoles de mi palabra. Su testimonio fue siempre de amor, de limpidez, de verdad y de luz. Su anterior materialismo se transformó en una espiritualidad muy elevada. Su dureza se convirtió en infinita ternura. Y así se cambió el perseguidor de mis apóstoles en el más diligente sembrador de mi palabra, en el incansable caminante que llevara a distintas naciones, a comarcas y aldeas, el divino mensaje de su Señor, por quien vivió y a quien le ofrendó su vida. Aquí tenéis, pueblo amado, un bello ejemplo de conversión y una demostración de que, aún no habiéndome escuchado, pueden llegar los hombres a ser mis grandes apóstoles. Si ahora les preguntasen a muchos de mis hijos si desearían oír mis enseñanzas, contestarían que son indignos. Y yo os digo que ninguno de mis hijos es indigno de escucharme. Todos necesitan de mi palabra. Los justos para recrearse con ella escuchando a su Dios. Los ignorantes para aprender y alcanzar la evolución de su espíritu con las lecciones del Maestro. Los pecadores para regenerarse con su arrepentimiento escuchando al Padre. Y a vosotros os digo, pueblo, ¿en quién he dejado mi ley? ¿Acaso en manos de los pecadores empedernidos? La ley está en vuestras manos. ¿Quién es entonces responsable de que mis mandatos no estén cumpliéndose todavía? Israel. Y además os digo, ¿por qué habéis convertido vuestra planta en parásita sobre la tierra? ¿Por qué no os habéis levantado a cumplir los mandatos que os he entregado? ¿Por qué dejáis que el pecador siga su camino en desenfrenada carrera? ¿Por qué no lo acercáis a mí con ese don de palabra que os he confiado y le habláis en mi nombre? ¿Queréis que las tinieblas sigan cegando la pupila del hombre? ¿No sabéis que por vuestro conducto han de ser disipadas las tinieblas? Este mundo es campo propicio para que trabajéis. En él está el dolor, la enfermedad, el pecado en todas sus formas, el vicio, la desunión, la juventud descarriada, la ancianidad sin dignidad, las malas ciencias, el odio, la guerra y la mentira. Esas son las tierras donde vais a trabajar y a sembrar. Mas si os parece gigantesca esa lucha que entre la humanidad os espera, en verdad os digo que con ser grande no se compara con la que tendréis que entablar con vosotros mismos. Lucha del espíritu, de la razón y la conciencia, contra las pasiones de la materia, su amor a sí misma, su egoísmo, su materialidad. Y mientras no hayáis triunfado sobre vosotros mismos, ¿cómo podréis hablar sinceramente de amor, de obediencia, de humildad y espiritualidad a vuestros hermanos? Ved que el enemigo más poderoso lo lleváis en vosotros mismos.
Cuando lo hayáis vencido, veréis bajo vuestros pies al dragón de 7 cabezas del que os habló el apóstol Juan. Entonces será cuando en verdad podáis decir: puedo levantar mi faz hacia mi Señor para decirle: Señor, os seguiré. Porque entonces no serán los labios los que lo digan, sino el Espíritu. Si por un instante los ojos de vuestro cuerpo pudiesen contemplar a vuestro propio espíritu, deslumbrado quedaríais de saber quiénes sois y cómo sois. Tendríais respeto y caridad de vosotros mismos, y sentiríais un profundo dolor al contemplar por dónde habéis llevado esa luz. Hoy vengo a deciros quiénes sois, porque no os conocéis. Vais diciendo que poseéis espíritu sin saber lo que ello significa, sin tener siquiera fe en que tenéis espíritu porque no lo habéis visto como lo hubierais deseado en vuestro materialismo. Si no lo conocéis, ¿cómo podréis desarrollarlo? No seáis más la cárcel ni el verdugo del espíritu. No sea la materia su dueña y señora. Dejadle que se liberte, que rechace las inclinaciones inmundas de la materia, como quien ahuyenta al lobo que a cada paso le acecha. Es necesario que mi doctrina sea vivida por vosotros para que los demás puedan darle crédito. Y cuando este pueblo se levante, surgirán de todos los puntos de la tierra hombres iluminados para extender mi doctrina. Ellos entonces me darán gracias porque no se sentirán solos y reconocerán que todos poseen dones, porque antes de venir a la tierra los recibieron de mi caridad bajo promesa de cumplir con su misión. Bendito sea el que desarrolle sus dones guiado únicamente por la voz interior de su conciencia, como Juan el profeta, aquel a quien llamasteis el Bautista, el cual guiaba sus pasos iluminado por la luz que de su Señor recibía. ¿Quién más podía enseñarle o hablarle en el desierto? Soy el espíritu del amor, y no solo busco comunicación con los justos, también vengo a la morada de los hombres, donde no habitan justos, pero sí hijos a quienes amo con perfección, para salvarles del pecado y las tinieblas, porque me necesitan más que los que ya están a salvo. Son los hombres los que necesitan del fuego de mi justicia y de mi amor para purificar en él todas sus manchas. Necesitan de mi poder y de mi gracia para levantarse. Y así acudo a su conciencia para hacerme presente. Entonces es cuando el Hijo se ha identificado con su Creador, porque se ha contemplado semejante a su Padre. ¿Por qué el hombre se admira de que la gracia de Dios venga a manifestarse entre los pecadores? ¿Acaso en el segundo tiempo los que escucharon mi palabra fueron justos? ¿Por ventura mis propios discípulos habían alcanzado ya la perfección? No, pueblo. Ante las multitudes que me oyeron estaban los pecadores, los viciosos empedernidos, estaban los incrédulos, y entre mis apóstoles existían también miserias humanas. Mas sintiendo en su conciencia el llamado de la divinidad y consagrándose a mi doctrina, legaron con su ejemplo una enseñanza más a la humanidad, dejando sus nombres en el corazón de los hombres. Los primeros frutos de mi enseñanza deben ser los de vuestra regeneración espiritual y material, abandonando idolatrías, fanatismos, supersticiones, erróneas interpretaciones y también egoísmo, malas voluntades, vicios y toda lacra. Cuando eso sea, podréis hablar de mi ley sin confundir a nadie. No imprimiréis en mi doctrina vuestros errores, ni trataréis tampoco de ocultarla, reservándola solo para vosotros. Nuevamente mi verdad combatirá la ignorancia de la que se derivan el fanatismo, la idolatría y el misticismo, porque el fanático es ciego, el idólatra es materialista
y el místico es hipócrita. Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy, y lo que sois ahora, no lo seáis el mañana. Regeneraos, renunciad a lo superfluo y malo. No quiero místicos ni fanáticos. ¿Por qué tanta desconfianza en el tesoro de valor incalculable que yo os he confiado en esta obra que os he revelado? De cierto os digo que sin llegar a ser santos ni justos, podréis hacer grandes obras de redención entre los hombres, grandes prodigios entre la humanidad, y también podréis ser ejemplo entre los hombres. Si yo enviase santos y seres perfectos entre esta humanidad para que diesen ejemplo a los hombres, les parecería imposible siquiera asemejarse a ellos. Yo quiero enviar entre los hombres pecadores convertidos, que sin llegar a justos ni santos, sepan dejar un ejemplo de regeneración, de arrepentimiento, de fortaleza, de ahínco en la doctrina del Padre, de anhelo, de progreso y de evolución espiritual. Y eso sois vosotros. El hombre se ha hecho doblemente culpable, no solamente porque no hace ningún esfuerzo para que caiga esa venda que le impide el conocimiento de mis enseñanzas, sino porque se extenúa en los lazos de la carne que le llevan a los placeres materiales en perjuicio de los placeres espirituales, y es así que se ha convertido en esclavo de sus pasiones y ha destruido su fuerza de voluntad para regenerarse. Los ciegos quieren guiar a los ciegos, y los que no han practicado mi doctrina quieren dar conducción a los pecadores. El hombre es débil porque no ha querido hacer un impulso para regenerarse y purificarse con mi palabra. No ha querido hacer uso de esa potencia de que ha sido dotado, que es la voluntad, para luchar en contra de sus vicios y vencerse a sí mismo. Cuando vuestro espíritu gane esa batalla, entonces podéis decir que estáis liberados. Y al tener dominio vuestro espíritu sobre la carne, contemplaréis que hasta las fieras se doblegan mansamente ante vuestro llamado de amor. A vosotros que me escucháis, os he llamado mi pueblo, porque os he confiado mi doctrina, a fin de que invitéis a los hombres, no precisamente a unirse a vosotros, porque aún adolecéis de imperfecciones, sino a penetrar de verdad en el camino de mi ley, la cual sí es perfecta. Por eso os he preparado y purificado grandemente para servirme de vosotros, de los que os habéis apartado de la maldad y de la mentira, de aquellos espíritus en los que al escuchar mi palabra ha penetrado mi luz, los ha iluminado y los ha hecho reconocer en dónde está el Dios verdadero, y por esta causa os habéis apartado de la confusión que el mundo ha llevado en sus falsas doctrinas, en las cuales la humanidad me busca porque no ha reconocido que su Dios no se manifiesta en el materialismo de sus obras. Para que podáis llegar a mí, humanidad, es necesario que os lavéis, que purifiquéis vuestro espíritu, para que podáis mirarme y sentirme. Cuando os haga el llamado, no ocultéis vuestra faz, no os avergoncéis de vuestro pasado, porque antes yo permitiré que hayáis lavado todas vuestras faltas y que os hayáis dignificado. Vosotros tenéis que testificar mi verdad con buenas obras, con vuestra regeneración y espiritualidad. No quiero que la humanidad me diga el mañana: ¿por qué si vuestros escogidos recibieron la divina palabra, no os entregan la caridad que venimos a pedirles? Para sentir el consuelo en nuestras penas y para recibir el bálsamo que sane nuestras enfermedades. Todo esto os corresponde hacer a vosotros para alimentar la fe en esos corazones y que el mundo os reconozca. A vosotros corresponde hacer que los caminantes sientan la frescura del árbol
y descansen de su vertiginosa carrera. Mas yo les hablaré espiritualmente. Haré que sientan el arrepentimiento y confiesen sus faltas ante mi Espíritu Divino. Entonces les haré comprender que yo les estoy recibiendo con mis brazos abiertos y que no les rechazo aun siendo los grandes pecadores. Ellos escucharán espiritualmente mi voz que les dice: hijos amados, mucho he sollozado por vosotros, y este es el tiempo propicio para que os regeneréis y dejéis que vuestro espíritu sea libre. Haré que se arrepientan de todas sus faltas y que se avergüencen de sus maldades. Por eso cada día vengo a adoctrinaros, Israel, para que llevéis escrita mi ley en vuestro corazón. Yo os hablaré a través de la conciencia y os descubriré cuál es el mandamiento de mi ley que no habéis cumplido, y de esta manera, paso a paso, llegaréis a ser el pueblo regenerado y lleno de mi sabiduría. Levantaos, y no volváis a pecar. No os debilitéis en los placeres de la tierra, porque tendréis que responderme tanto de vuestro espíritu como de vuestro cuerpo. Y llegará el instante en que, aunque vuestro clamor se eleve hasta los cielos, no se os conceda lo que pidáis, porque por primera, segunda y tercera vez se os entregó, y ya con conocimiento de causa lo desaprovechasteis. Es que habéis visto que ante todo soy amor y perdón, pero no olvidéis que en mi justicia soy inexorable. Debéis ejecutar muchas obras para que estéis preparados para levantaros a predicar mi obra. Debéis llegar a la completa regeneración de toda vuestra vida, para que cuando aquel que escuche la doctrina que le vais a predicar, se asome a vuestro hogar, o siga vuestros pasos para escudriñaros, y solo encuentre limpidez y verdad en vuestras obras. Si anheláis mostrar al mundo la grandeza de la doctrina que en este tiempo os he enseñado, pensad que primero debéis llegar a ser como espejos limpios que puedan reflejar mi luz. No confiéis siempre en la elocuencia de vuestro lenguaje o a la mayor o menor facilidad de vuestra palabra. De cierto os digo que las más bellas palabras nunca llegarán a tener la fuerza de convicción que tiene una buena obra, por sencilla que ésta sea. Estoy hablando a toda la humanidad, haciendo el llamado de regeneración al pecador, al que se encuentra empedernido en los vicios, porque también a ellos les tengo reservado un sitio entre las filas de mis soldados. No puedo dejar de deciros que si os encontraseis impuros e impreparados, os sentiréis indignos de llevar a cabo esta obra. Entonces, cuando veáis que otros se levantan a luchar con verdadera fe y pureza, no les estorbéis el paso, porque sería doble vuestra responsabilidad ante mi justicia. Formad el pueblo de la paz y la espiritualidad. Apartad de vuestro corazón los últimos restos de fanatismo que guardéis. Alcanzad la purificación por medio de la regeneración, y entonces daré en el cielo una señal que será contemplada en el mundo, la cual os dirá que el día del Señor ha llegado. Esa señal será vista hasta por los ciegos y entendida por los más rudos entendimientos. Mi obra es sagrada, es divina, y sin embargo la he venido a poner en manos pecadoras, porque los pecadores, al sentirse acariciados, dignificados y perdonados por su Señor, son los que con más amor, fidelidad y abnegación me siguen. Es mi palabra como un río caudaloso de aguas cristalinas y puras, que ha llegado a vuestras tierras para lavar y fecundar los campos. Purificad vuestro corazón y vuestro espíritu en ellas, para que caminéis libres del fardo de vuestros errores, a los que llamáis pecados. Si no os purificaseis primero, no podréis experimentar el sentimiento de caridad hacia vuestros hermanos, ni menos podréis confundiros con sus lágrimas, ni uniros en su dolor,
Tened presente siempre que este pueblo ha traído a la tierra la misión de unir espiritualmente a la humanidad en una sola familia. Os dejo como antorchas entre la humanidad. Por vuestras obras se encenderá la fe en muchos corazones. Cuidad de vuestros actos, palabras y hasta de vuestros pensamientos. ¿Creéis que si de vuestros labios brota una blasfemia o una palabra obscena, el incrédulo piense que sois discípulos de Cristo, el Verbo divino? ¿Son por ventura esas palabras y esas frases los proverbios y máximas que os he enseñado? Los niños también os observan. ¿Por qué reñís delante de ellos? Ved que con ese ejemplo lo que hacéis es que penetre entre los pequeños la maldad de Caín. Pensad que ellos son vuestros próximos herederos, los que dirán lo que vosotros aprendisteis y lo que fuisteis en el camino de vuestro Dios y Señor. No quisiera el Padre presentarse ante su pueblo con reclamos, sino bendiciendo sus obras. Pero no surge aún el propósito de regeneración entre vosotros, y es que no habéis alcanzado a comprender todo el amor que vuestro Maestro os ha demostrado, entresacándoos de la escoria para revestiros de su gracia. Enmendaos, regeneraos, que el Maestro os ha dicho en este tiempo: yo vengo a servirme del pecador, pero no del obstinado, sino del pecador arrepentido. Y cuando os habéis arrepentido, ¿qué habéis recibido? Paz, tranquilidad espiritual, sosiego en vuestro espíritu, gracias y virtudes de vuestro Dios. Vosotros atraed la paz con la regeneración, con la oración y la práctica de mi doctrina. Haced obras dignas de vuestro espíritu, que también lo serán del mío. Es tiempo de que os estiméis en algo más alto, en que le deis su justo valor a lo que he puesto en el hombre, el espíritu. Mi paz sea con vosotros.